Palabra, Muchas senador. gracias, señora presidenta. Un saludo muy especial al señor ministro de Minas, al director de Planeación, al doctor Horacio Serpa, a los alcaldes y otras personalidades que nos acompañan de otros municipios, y a los senadores y a los colombianos que nos escuchan. Antes de entrar en el tema voy a hacer como 3 cuñas, porque hay que aprovechar los medios de la televisión como para anunciar cosas del Congreso. Hoy a las 5 de la tarde tenemos debate sobre el tema de las relaciones entre el gobierno y la oposición, debate que voy a adelantar yo en la plenaria del Senado. En segundo término, una cosa que es muy propia de la Comisión Quinta, que es el lío de la leche. Quiero enfatizar en esto. Hace 8 días aprobamos una proposición aquí llamando al ministro de Agricultura y al ministro de Salud a que deroguen la resolución 3411, que puede generar un desastre en la economía lechera colombiana, porque apunta a prohibir a partir del próximo 26 de agosto y con otro salto grande en ese sentido, no voy a entrar en detalles en este momento, en febrero, prohibir el comercio de leche cruda en todas las ciudades de más de 100.000 habitantes entre esas 2 fechas. En un país donde la industria pasteurizadora solo tiene como pasteurizar el 50% de la leche que se produce en Colombia. Eso pues es inaudito, señor director de Planeación, pero así es. O sea, aquí van a arruinar a todos los comerciantes de la leche cruda y a no sé cuántos ganaderos que se van a quedar sin a quién venderle la leche. A mi juicio, para abrirle camino a las importaciones de leche y de lácteos de Estados Unidos y de Europa. Pero insisto en llamar al doctor Juan Camilo Restrepo y al doctor Santamaría a que quiten ese adefesio de resolución, porque su impacto social es especialmente grave. Además, señor ministro de Minas, me toca mencionar este caso. El gobernador del Cesar, el 10 de agosto, le envió una carta al presidente de la República, usted seguramente lo sabe, señalando que hay irregularidades graves o la posibilidad de irregularidades muy graves en Ingiominas, ante el hecho de que la Drummond, esta empresa minera norteamericana que opera en el Cesar, está pidiendo la renegociación de 2 contratos que tiene allí en La Loma y en El Paso. Y el hecho grave es que las opiniones del director, del doctor José Neiza, que es uno de los encargados de definir sobre estos temas en Ingiominas, y del doctor José Fernando Ceballos, que son director y subdirector del servicio minero, las opiniones de estos funcionarios son contrarias a esa renegociación. Y lo que dice uno de ellos, el doctor Neiza, en la carta de renuncia, porque renunció ante lo que él considera las presiones indebidas del director de Injominas, pues él dice que él no puede, dice así, dice: el conocimiento y responsabilidad y experiencia que tengo en la ejecución y fiscalización de los proyectos de gran minería y del sector minero en general no me permiten, repito, es la renuncia de un alto funcionario dirigida al director de Injominas, por estas razones, no me permiten atender sus instrucciones en el sentido de conceptuar favorablemente en la revisión y discusión de las modificaciones a los contratos tales y tales tramitados con la DRUM. Esto pues es un hecho de una gravedad bien notoria. Yo señalo este asunto, será un tema que tendremos que mirar otro día en esta comisión, pero desde ya sí le hago una petición formal, señor ministro, y es que no haya ninguna revisión de ningún tipo de contrato minero más en Colombia, de estos de la gran minería, que no se nos permita mirarlo con detenimiento a la Comisión Quinta del Senado. Mira, aquí no pueden seguir sucediendo los horrores que están sucediendo en estos negocios de la minería. La Contraloría, en un estudio que acaba de hacer sobre gran minería, acaba de encontrar hallazgos en el caso de los negocios con Cerro Matoso por 209.800 millones de pesos en pesos del 2005. Hallazgos, o sea, traducido al buen romance quiere decir que la Contraloría piensa que esa empresa le debe a la nación esa plata. Estamos hablando de platas grandes, entonces pediría muy formalmente, señor ministro, que en el caso particular de Drummond y ante la preocupación del gobernador del Cesar y de estos exfuncionarios de Ingiominas, se detenga cualquier tipo de renegociación de esos contratos. En tercer término, digamos que este es un debate que se hace en medio de una dificultad, y es que todavía no conocemos los detalles de lo que va a proponer el gobierno. Entonces eso es un poco como
suponiendo cosas, o por lo menos no tenemos la información completa. El gobierno, por supuesto, está en todo su derecho de acabar de pulir esto, pero le advierto a la opinión pública que tenemos esa dificultad, como bien lo señaló el senador Milton Rodríguez. Entonces voy a hacer una intervención que no se va a referir a los detalles, porque no hay detalles, sino a algunos asuntos que tienen que ver con que la opinión pública entienda qué se está discutiendo. En buena medida, esto que se está montando de la revisión de las normas sobre regalías está montado sobre una falacia, que es la falacia de la bonanza minero-energético o de la bonanza petrolera. Esa bonanza, senadores y colombianos, no existe. Por lo menos la bonanza petrolera no existe. Eso es lo primero que tiene que quedar perfectamente claro. Lo dice gente pues del establecimiento, el doctor Salomón Calmanos dice que cuál bonanza. El doctor Guillermo Perry es funcionario del Banco Mundial, que opina con mucha autoridad en Colombia por ese origen, también dice que cuál bonanza. Yo estoy usando estudios de Óscar Vanegas, que es director del Centro de Altos Estudios Mineros, y el doctor Sergio Lopera, que es un PhD profesor en la universidad, en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, y todos coinciden, ya entrando en los detalles, en que bonanza, por lo menos petrolera, no hay. No hay, eso está perfectamente claro. Ojalá haya, bueno, ojalá haya un aumento de la producción petrolera en Colombia y nos alegraría, pero de momento no existe. Ellos son enfáticos en señalar en que la producción de hoy de unos 760.000 barriles, que es una relativa mejoría a lo sucedido en los años anteriores, difícilmente podrá llegar al 1.000.000 de barriles, salvo que se encuentre un campo grande, que es el que no se encuentra desde hace por lo menos 20 años en Colombia. O sea, el aumento de la producción que ha habido en estos años anteriores tiene que ver principalmente, primero, con que los precios internacionales del petróleo altos han permitido dos operaciones interesantes en el negocio petrolero. Una, que viejos campos como el de la Cira Infantas y otros en Barranca, por los altos precios del petróleo, se han podido pues utilizar, digamos, procedimientos tecnológicos costosos, pero que con petróleo, digamos, a $80 el barril se pueden pagar. Entonces ahí ha habido un aumento de la producción por la vía de poner a operar campos viejos. En segundo término, por esos altos precios del petróleo han podido entrar a operar crudos pesados, campos de crudos pesados, como puede ser el caso de Castilla y de Rubiales, ¿sí?, que son crudos pesados. Y eso, repito, ha mejorado en algo la producción, pero eso se mueve dentro de esos límites. Por nuevos hallazgos, son apenas el 2% del aumento de las reservas. Otra parte de las reservas de Ecopetrol tiene que ver con que le compraron a las transnacionales un par de campos, pero lo que quiero enfatizar, sin entrar en demasiados detalles, es que nadie puede decir hoy que existe una bonanza petrolera en el sentido de un gran aumento de la producción. Ahora, esto de ponernos cerca de 1.000.000 debe empezar a caer, porque si no hay hallazgos de nuevos campos importantes, pues inexorablemente va a empezar a caer y va a volver a aparecer la amenaza de la falta de autosuficiencia petrolera. Este es un primer hecho que quiero señalar. Inclusive los especialistas dicen que cuando es cierto que han aparecido nuevas empresas explorando petróleo en Colombia, lo cierto es que no es lo que se desearía o lo que se supone tiene plantado el gobierno nacional en su política. Y un ejemplo clásico de lo que está pasando es este concurso que hicieron en estos días la Agencia Nacional de Hidrocarburos para explorar petróleo, y prácticamente el grueso de las mejores ofertas las hizo Ecopetrol, que es una manera de señalar que no hubo pues participación de grandes transnacionales del petróleo en este caso. Entonces, la primera idea que quiero dejar sentada es que aquí se quiere ir por la plata de las regalías de las regiones, hablando de una bonanza que hasta el momento no existe. Y hagamos esta advertencia, como ya lo dijo el senador Rodríguez, el 80% de las regalías son petroleras, no de la minería del carbón y de otras minerías, son petroleras. Luego, la clave está en si Colombia va a encontrar más petróleo o no lo va a encontrar. Yo tengo mis dudas de que lo vaya a encontrar, es una discusión vieja que tuvimos aquí con el senador Hugo Serrano. Pienso que con las políticas que hay eso no se va a resolver, pero bueno. Ojalá nos equivoquemos y el petróleo aparezca, pero no ha aparecido. En términos de Hugo Serrano, nuestro inolvidable Hugo Serrano, aquí lo que hay de nuevo es que se ha raspado la olla, pero ya, si la raspan más, se les rompe y no les va a aparecer más petróleo, mi estimado ministro. El segundo hecho que explica por qué no hay bonanza petrolera es porque si hay algo malo en Colombia son los contratos petroleros.
también ya se ha mencionado aquí. Mira, aquí llevamos no sé cuántos años haciendo reformas al contrato petrolero para que el contrato sea cada vez peor para el interés nacional. O sea, cada contrato es más malo que el anterior. Tenemos el peor contrato petrolero del mundo. Claro que cuando yo dije esto en un debate con el doctor Mejía, que era ministro de Minas en esos días, él dijo que no, que teníamos el mejor contrato petrolero. A la salida un periodista me preguntó, me dijo, senador, ¿y cómo se entiende que digan cosas tan contrarias? Usted que es el peor contrato y él que es el mejor. Dije, el problema es que estamos hablando de cosas distintas. Yo estoy hablando del peor para el interés nacional. Él está hablando del mejor para los intereses de las transnacionales. Luego estamos finalmente de acuerdo en la valoración que hacemos sobre qué es mejor y qué es peor contrato petrolero. Sin entrar en muchos detalles, les voy a dar estos datos a los senadores y a los colombianos. El total de lo que le corresponde a la nación en un contrato petrolero, en cualquier tipo de contrato petrolero, el total se llama el state take, es algo así como lo que toma el Estado, lo que toma por regalías, que es una cosa, y yo insistiría en la idea en que la regalía es el precio del crudo. Finalmente, eso es así de simple. ¿O es que vamos a regalar el crudo? No, el crudo es de la nación y está allá abajo. Y entonces tienen que dar algo por él. El colmo sería que no dieran nada por eso, que es la materia prima fundamental de ese negocio. Los impuestos que cobre la nación, el impuesto de renta y complementarios y otros impuestos que puedan aparecer, es lo que se conoce con el nombre del state take. Porque cuando uno dice que las regalías son malas, entonces le dicen a uno, no, pero es que senador, y el impuesto de renta y los otros impuestos. Bueno, aquí en el state take estoy sumando todo. State take hasta el año de 1999, 74%. O sea, del total del negocio petrolero, a la nación le tocaba el 74%. Aquí digo nación y municipios y todo el mundo sumado. En el gobierno de Andrés Pastrana se bajó al 58%. Y en el gobierno del presidente Uribe en el 2004 se bajó al 40% promedio. 40%, todo. Pero esto es suponiendo impuestos de renta del 33 o del 35 o del 37. Y como la verdad es que no pagan esos impuestos de renta, porque tienen 1000 exenciones, lo que queda al final, doctor Serpa, es que les estamos regalando el crudo. ¿Cierto? Porque si yo digo que state take de 40% con renta del 33, quiere decir que las otras cosas son el 7. Pero si la renta no es del 33, sino del 23, que es una cifra probable en promedio, estamos hablando de 10 puntos menos, luego el crudo se regala, senador José David Nami. Este es un punto, este debe ser el centro del debate, yo pienso, y así lo enseña el senador Milton Rodrigo, si es clave. Aquí el problema que hay que discutir no es a ver cómo la nación le quita al municipio, el municipio al departamento, y una especie de rapiña por los 4 pesos, porque al final estas son sumas pequeñas en términos relativos, sino cómo aumentamos el tamaño de la torta a ver si le toca más a los colombianos, tanto a los municipios como a los departamentos o a la nación, porque a mí no me van a decir pues que en los municipios donde hay petróleo nada en la abundancia. Yo acabo de estar en Barranca Bermeja y hay que oír a la gente de Barranca Bermeja expresando todo lo que sufre por 1000 razones, que no se va a resolver simplemente con un mejor manejo de las regalías en este momento. Entonces, enfatizo en la idea de que aquí hay un problema de state take que es gravísimo y que tiene que ver con la combinación de varias cosas. Primero, regalías. No quiero entrar en detalles para no hacerme largo, pero las regalías vienen bajando y bajando y bajando. Hoy la regalía promedio es del orden del 8%, de acuerdo con los especialistas, y resulta que la regalía promedio mundial es del 17%. O sea, tenemos una pésima regalía, pero además tenemos otros problemas. Tenemos problemas de que no pagan impuestos de industria y comercio, tenemos problemas de que no pagan el IVA que deberían pagar. Bueno, son una cantidad inmensa las exenciones tributarias que estas compañías no pagan como deberían pagar.